Bienvenidos a esta nueva sesión de Santander Asset Management. Acabamos de publicar nuestro Outlook para el 2026 y queremos compartir con ustedes nuestras visiones de mercado. Soy Delfina Pérez, Head de Global Markets Content, y es un placer contar hoy con José Mazoy, nuestro CEO global. ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo estás? Con Luis Félix, nuestro Head de Global Asset Allocation. Hola, Delfina. Con Jacobo Ortega, nuestro CEO para Europa. Buenos días a todos. Y también conectaremos con Francisco Simón, nuestro Head de Investment Strategy. Y el escenario que estamos viendo para el año 2026 es un escenario central de aterrizaje suave de la economía global y con una desinflación generalizada algo más retardada en Estados Unidos. Este escenario tiene unos pilares clave. Por un lado, las economías están superando el muro arancelario, porque además finalmente el arancel ha sido menor de lo previsto, estaríamos estimando que sea finalmente en torno a un 14%, y las economías están siendo más resilientes. Otro factor fundamental es que la inflación ya no es el foco de los mercados, ya no es el problema. Los bancos centrales prácticamente en todos los países del mundo que estamos analizando se mueven hacia territorios neutrales de política monetaria. Y tenemos otra pata fundamental, además de esa política monetaria, tenemos la política fiscal que también va a acompañar al ciclo, porque tenemos en países muy relevantes unas medidas fiscales favorables y además con incentivos muy claros para las empresas. Y todo esto nos da que se extiende el ciclo económico, que las economías, aunque moderen un poco en estos trimestres, pero van a seguir con ese crecimiento positivo y además recuperando dinamismo en la última parte del 2026. Con lo cual es un escenario que así a grandes rasgos desde luego es favorable para los activos de riesgo, pero lo podemos aterrizar claramente en ideas de inversión. Así que, José, ¿cómo aterrizamos este escenario en ideas claras de inversión para nuestros clientes? Bueno, muchas gracias, Delfina. La verdad que con mucha ilusión de presentar a nuestros clientes el Market Outlook para el 2026, que como dices, se aterriza en tres ideas principales. La primera es renta variable global, donde creemos que se van a alcanzar nuevos máximos, y a tono de eso, la portada del informe tiene esos globos que aparecen en pantalla. La segunda idea son oportunidades en todo lo que se refiere a renta fija, pero claramente tratando de distinguir aquellas zonas donde todavía hay oportunidades por política monetaria que se va a ir corrigiendo a lo largo del 2026 y también potenciando mucho el carry, ¿no? Y nuestra tercera idea es referente al oro como una tendencia estructural y como un gran diversificador de carteras, ¿no? Entrando un poquito en cada una de ellas y dando unas pinceladas, me gustaría hablar primero de la parte de renta variable, ¿no? Describías un escenario benigno en términos de inversión, en el cual lo que vemos es un aterrizaje suave. Este aterrizaje suave está determinado por un crecimiento equilibrado en los países, una tendencia a la desinflación, y como decías tú también, todas las preocupaciones arancelarias se han ido también mitigando, ¿no? En ese sentido vemos que desde el punto de vista global, pues hay un viento de cola bastante interesante, pero también yendo a las localidades donde tenemos presencia y análisis. Claro, porque ahí tenemos equipos de inversión en todos los países que hacen el análisis ya en concreto del país. Pues efectivamente, viendo también el análisis local, lo que vemos es que los fundamentos locales también son muy buenos, ¿no? Entonces, por un lado está la parte estructural global más los fundamentos locales, ¿no? Esto, pues básicamente apoya esta idea que tenemos. En términos de riesgos, vemos una baja probabilidad a que haya, por ejemplo, una recesión o subidas de tasas, lo cual comprometerían nuestro escenario, ¿no? Yendo un poco a las regiones y luego algunos de los países que cubrimos en el informe, pues me gustaría dar algunas pinceladas también ahí, ¿no? En el caso de Estados Unidos, lo que vemos es una expansión de beneficios más allá de la IA, es decir, amplitud en una palabra. En la eurozona, lo que vemos es crecimiento de beneficios cercano al doble dígito, lo cual también son muy buenas noticias. También hacemos un punto ahí de situación en Polonia, donde hubo un año fantástico en términos de mercados en el 2025, y las políticas fiscales que estamos viendo pues van a apoyar también al mercado, pero de una manera más selectiva, y nos enfocamos ahí más en las small caps, ¿no?
Latinoamérica, pues bueno, ha sido en términos de mercados el 2025 fantástico y vemos que va a haber una consolidación y lo que es más importante es que las valoraciones en Latinoamérica todavía son atractivas. También paramos en la parte asiática, primero en Japón, donde vemos que básicamente ahí hay una inflación más Sí, porque han estable, sido ¿no? décadas Sí, de décadas de... desinflación y esto es un cambio Y realmente es un crítico. cambio crítico y que creemos que va a venir acompañado por pues, lo que le llamamos una reflación virtuosa, Ujú. ¿no? Y por último, yo pararía en lo que son mercados emergentes, un poco China y la India también, que por distintas razones también van a tener, creemos, un buen performance del mercado. China por los impulsos fiscales que están habiendo en ese caso, y la India porque está teniendo pues muchos flujos de inversión Y además extranjera. es el pilar de Es el pilar crecimiento de de toda esa crecimiento zona, eso es de indiscutible. toda esa zona, ¿no? Entonces, con eso cubriríamos un poco la parte de renta variable. Y en esa parte de renta variable estamos también destacando la bolsa mexicana, que con el tema de los aranceles pues está muy en entredicho, mucho foco en México y México está reaccionando muy bien a todo Absolutamente, yo el te diría tema que arancelario. claramente México pues, fue una fuente de preocupación bastante alta, ¿no? Por básicamente todas las políticas arancelarias que hubo en la parte de el Liberation Day y antes, ¿no? Y lo que hemos visto es que básicamente los aranceles efectivos que se han aplicado en el caso de México no solamente son menores que el promedio de todos los países, sino también son menores a aquellos de China, que es uno de los principales competidores. Esto pues básicamente son buenas noticias para México. Además de esto, vemos que hay el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que va a tener una renegociación en el 2026 y que es otra vez otro viento de cola para México. Además de esto, además del rally que ha habido tremendo en el 2025, creemos que las valoraciones en el caso de Latinoamérica y en el caso muy particular de México siguen siendo bastante atractivas, con lo cual pues esperamos que haya un comportamiento bastante interesante en esa región. Pues desde luego, 3 ideas de inversión muy claras y con una parte fundamental en la renta variable. Renta variable que es una renta variable global, pero muy aterrizada en países y con un elemento de valoración importante en cada uno de ellos. En el caso de Estados Unidos, precisamente las valoraciones han estado muy en el foco y están muy en el foco estas últimas semanas y especialmente la parte de tecnología. Así que vamos a conectar con Francisco Simón para que nos explique bien cuál ha sido nuestro análisis para esa idea de inversión en la bolsa americana y nuestra visión en sus fundamentales y en la parte de las valoraciones. Así que, Fran, elabóranos esas ideas fundamentales. Buenas, Delfina. Para nosotros la clave en el mercado americano descansa en la sólida generación de beneficios también en 2026. Estamos esperando para el SP500 una generación de beneficios en torno al 15%, para el Equally Weighted un 12%, para las pequeñas compañías superior al 20% y liderando tecnología con un 25% de generación de beneficios. La clave descansa en unos balances saneados, una continuidad en el ciclo soportado por las políticas monetaria y fiscal. Somos conscientes de que las valoraciones en Estados Unidos son exigentes, pero es consistente con lo que sería un ciclo expansivo y para nada estaríamos viendo un cambio en estas valoraciones desde el punto de vista de una recesión o unas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal que afectarán a las valoraciones. Adicionalmente, no todas las valoraciones las vemos igualmente exigentes, incluso existen partes de mercado donde las valoraciones son más atractivas y podrían ser también fuente de rentabilidad, como las pequeñas compañías estadounidenses. Pues muchas gracias, Fran. Y otro de nuestros mercados clave favorito, desde luego, es la eurozona. Jacobo, ¿cuáles son los fundamentales de la eurozona? Pues como pueden ver en el informe, este año apostamos por la renta variable como el activo más atractivo dentro de la eurozona. Aparte del contexto macroeconómico que se ve en el primer punto del informe, nosotros creemos que desde el punto de vista fundamental la renta variable europea tiene atractivos muy destacados, entre los cuales podemos incluir 3. Por un lado, el crecimiento de beneficios que esperamos para el año 2026, que se aproxima al doble dígito. Por otro lado, las valoraciones en sí mismas, que siguen cotizando con un descuento muy relevante con respecto al resto de índices globales. Y por otro lado, el posicionamiento. Seguimos viendo a los inversores considerando la eurozona como una apuesta más táctica y estratégica, lo cual
si unimos los tres vectores, pensamos que nos podría proporcionar retornos en el año 2026, otra vez de doble dígito. Sería el cuarto año consecutivo en el que la eurozona es capaz de dar ese tipo de retornos. Y hablábamos además de esas políticas monetarias que acompañan, que en el caso de la eurozona ya estamos ahí en el tipo neutral del BCE, y por parte de la política fiscal es histórico el plan de Alemania y todo el impacto que tiene, Dentro ¿no? dentro de la eurozona es verdad que destacamos dos geografías. Alemania, como bien dices, por todo lo que son los planes de expansión fiscal anunciados y que van a dar un empuje importante al crecimiento en los próximos años, algo que creemos no está reconocido en el mercado alemán. Y en el caso de España, seguimos teniendo diferenciales de crecimiento muy relevantes con respecto al resto de la eurozona. El índice español, además, sigue cotizando con un descuento no solo contra la eurozona, sino contra el resto de índices globales. Y, por último, la composición de los mercados en el caso de la renta variable española, desde el punto de vista sectorial, son lo suficientemente atractivos como para que sean capaces, por cuarto año consecutivo, una vez más, de proporcionar retornos de doble dígito. Por lo cual, son las dos geografías que destacamos dentro de la región europea. Pues está claro que la renta variable tiene muchos vientos de cola a su favor. Pero precisamente nuestras capacidades locales nos permiten también identificar oportunidades en renta fija mirando al 2026, porque cada país tiene su casuística. Entonces ahí, José, ¿dónde las aterrizamos? Absolutamente. Como decimos, la segunda idea del informe es capitalizar en ideas de renta fija, y para ello distinguimos tres regiones, países. La primera, el Reino Unido; la segunda, Brasil; y la tercera, la eurozona. Tienen algunas diferencias entre cada una de ellas, ¿no? Me gusta mucho el título que se usa en el informe alrededor de la parte del Reino Unido, donde decimos que hay motivos para optimismo, ¿no? En general, yo creo que ha habido un sentimiento un tanto negativo por subidas de impuestos, inflación persistente entre el 3 y 4%, y también el bajo crecimiento. Habiendo dicho todo esto, tenemos nosotros la convicción de que el gobierno está intentando buscar políticas fiscales más sostenibles. De hecho, tienen lo que le llaman el Stability Rule, que para el 2030 prevé un margen fiscal de alrededor de 10 billion, ¿no?, para el 2030, lo cual son noticias bastante buenas. Y teniendo el Reino Unido la tasa más alta de los G7, pues creemos que hay oportunidades con una normalización monetaria de tener ganancias de capital, además de capitalizar un carry positivo, ¿no? Eso con lo que respecta al Reino Unido. La segunda región, donde creemos que también hay oportunidades buenas, es en el caso de Brasil, donde el crecimiento se va a estabilizar alrededor del 1,5%. También la inflación va a converger, creemos, alrededor de un 4%. Y tienen una tasa Selic de alrededor del 15%, muy alta, ¿no? Para el 2026, si todo se mantiene como esperamos, pues también deberían de haber bajadas. Sí, que además las esperamos ya al principio de Sí, 2026. las esperamos. O sea, es un nivel realmente restrictivo y de ahí ya. Claro, y hacia creemos que abajo. puede llegar al 12,5%. Entonces ahí lo que tienes pues son tasas de interés reales muy altas y además la capacidad de tener apreciaciones de capital por las bajadas de tipos de interés, ¿no? Entonces esas dos regiones se van a beneficiar de una política monetaria más laxa, que es lo que creemos. Sí, porque ahí estamos hablando de bonos soberanos. Bonos soberanos, efectivamente. Luego, cuando nos movemos a la eurozona, pues bueno, el crédito ha sido una estrategia que ha tenido muy buenos rendimientos en los últimos años, y creemos que esto va a continuar. Si bien es cierto que la política monetaria ahora ya está estable, sigue existiendo una prima interesante en el crédito que va a conformarse como una muy buena idea de inversión también para capitalizar del carry en investment grade en Europa. Sí, porque además ahí desde luego estamos viendo una demanda sólida, recurrente, Jacobos, y Sí. son máximos históricos de demanda. Un poco lo que decía José, para nosotros el crédito de investment grade en Europa, en la eurozona, es una alternativa muy interesante desde el punto de vista de carry. Es verdad que las políticas monetarias ya están más o menos en un punto neutral, pero desde el punto de vista de flujos, obviamente la demanda por este tipo de activo es fuerte y creemos que va a continuar. Por otro lado, y es también una segunda lectura a nuestra apuesta por renta variable europea, los fundamentales del sector privado desde el punto de vista de balances están en la mejor salud vista en los últimos 15 años, por lo cual no vemos ningún problema desde el punto de vista de impago. Y por otro lado, esa TIR o ese carry por encima del 3% está
en niveles bastante más elevados que la última década. Por lo cual, bueno, sumando las tres vectores y en un contexto macroeconómico razonable, creemos que como alternativa de carry para los inversores va a seguir estando vigente a lo largo del año. Con lo cual tenemos ideas claras de inversión por la parte de la renta variable y por parte de la renta fija para componer carteras diversificadas y además manteniendo siempre esos horizontes temporales, esa gestión activa. Y tenemos el elemento diversificador también en la idea de inversión, que es el oro por fundamentales, en un mundo en el que ha vuelto la inflación y que tenemos un contexto pues, donde hay focos geopolíticos que desde luego pues, la diversificación y tener esa posición en el oro pues aporta y le seguimos viendo recorrido en el precio al alza. Y además de estas ideas de inversión, otro de los grandes hitos de nuestro informe este año es presentar nuestros supuestos del mercado de capitales, ¿no, José? Explícanos un poco. Eso yo pienso que es uno de los grandes hitos de este informe, tener los supuestos de mercados o también, como se les conoce, los Capital Market Assumptions. En estos Capital Market Assumptions lo que vemos son los rendimientos esperados en el largo plazo, un periodo de 7 años, para cada uno de los activos que cubrimos. Pero yo creo que la gran innovación que vemos ahí es también poder tener rendimientos para activos privados. Esto nos permite a su vez poder conformar carteras estructurales que contengan tanto mercados públicos como mercados privados, lo cual es una gran innovación. Y para ello tenemos aquí a Luis, que nos lo puede explicar muy bien. Luis, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre estos Capital Market Assumptions? Sí, claro. Buenos días a todos. Básicamente, como ha dicho, es importante destacar aquí que estas Capital Market Assumptions son rentabilidades esperadas para un plazo más largo, de 7 años. No estamos hablando sobre 2026, pero ahí si vamos a renda variable, tenemos una expectativa de renda variable global en cerca de 8% a nivel global de muchos países. Cuando vamos a Estados Unidos, por conta de las márgenes sólidas y beneficios sólidos, estamos ahí hablando de 8,3%. En segundo lugar de performance viene Reino Unido, donde esperamos 8,2% de retorno en los próximos 7 años, básicamente por un caso de valorización. Después de esto viene Europa y Japón, que ya tienen ahí retornos esperados bajo de 8%, básicamente en Japón por melhorías de gobernanza corporativa y también de beneficios robustos. En Europa es más un caso de dividendos altos y también valorizaciones positivas. Cuando vamos ahí a emergentes, el retorno es cerca de 7%, por la visibilidad de beneficios ser peor que del mundo desarrollado. En conclusión, para renta variable, tenemos un año de retornos muy robustos en 2025, mientras 2026 para los próximos 7 años tenemos también un panorama de retornos interesantes, o que como no hay muy dispersión de rentabilidad entre las diversas regiones, o que mejor se hace como un inversor es investir en un portafolio diversificado de muchas regiones, de emergentes y de desarrollados. Cuando vamos ahí a renta fixa, una cosa muy interesante este año es que los soberanos prácticamente una de las pocas clases de activo que la rentabilidad de 7 años ha aumentado, porque en general ha bajado, como tenemos mucha rentabilidad de varios activos. Entonces, especialmente en soberanos de largo plazo, la rentabilidad esperada ha crecido, pero, por ejemplo, en crédito ha bajado, porque 2025 ha sido un año fenomenal para performance de crédito, y por eso existe ahí una dispersión un poco mayor. Para renda fija, esperamos ahí para Estados Unidos soberanos 7 años de expectativa de mercado de 4,5%, para investment grade 5,5%, y
y para high yield, finally, 6%. E aí, quando passamos para mercado privados, o que as expectativas de mercado é que private equity tenha aí um rango de rentabilidade entre 10% e 11%. Quando vamos a venture capital, que aí tem muita dispersão, depende de que gestor que te corres, tem uma rentabilidade esperada de 12%. E aí vamos também para private credit. Private credit é uma classe de ativo em que nossa rentabilidade esperada é de 9%. E aqui mais importante que a rentabilidade em seu global é a distinção regional. Estamos muito positivos em private credit em Europa, pero mucho menos nos Estados Unidos, por conta de saturação desse mercado de private credit nos Estados Unidos. Por fim de falar de mercados privados, temos ativos reais, que são ativos tipicamente indexados à inflação, e em nossas expectativas vão retornar cerca de 8 hasta 8,5% nos próximos 7 anos, e isto muito em temas de infraestrutura digital e reforma energética. Em conjunto, pensando nessas rentabilidades atrativas entre estes vários tipos de ativos, e obviamente, como ha dicho a Delfina, neste cenário de aterrissagem suave, para criar portfólios de longo prazo no momento atual, vemos muitíssima oportunidade, porque, como ha dicho, los rendimentos están un poco más bajos, pero aunque muchísimo atractivos. Así que tenemos un escenario favorable, tenemos unas ideas de inversión muy claras, muy bien identificadas y además un soporte de unos supuestos del mercado de capitales que nos permiten dar esa visión de medio plazo. Así que el año 2026, José, se presenta muy bueno, ¿no? Pues sí, se presenta muy bueno y la verdad con mucha ilusión, como dije, de presentarles nuestro informe. Espero que lo disfruten y muchas gracias y hasta la próxima.